Hola, mi nombre es Ricardo Llanes y el día de hoy les estaré hablando sobre la relación entre la educación y la cultura, tema perteneciente a la materia de formación cultural de la Universidad de Yacambú. La relación entre la educación y la cultura es intrínseca. Ambas son interdependientes, interinfluyentes y prácticamente inseparables. La educación es el producto de la cultura, al mismo tiempo que la cultura se difunde, desarrolla y profundiza con la educación. Las escuelas siempre han sido y son definidas cotidianamente como instituciones donde se imparte cultura o se enseña cultura. En forma genérica, la educación se define como transmisión de cultura o enculturación. Sin embargo, poco se advierte en estas definiciones de los sentidos que históricamente ha adoptado el concepto de cultura y sus consecuencias en las teorías y prácticas pedagógicas. En todo entorno de aprendizaje hay una cultura predominante que influye sobre todos los otros componentes del entorno. En la mayoría de los entornos de aprendizaje, la cultura se toma por sentado o puede estar más allá de la consecuencia de los alumnos y aún de los profesores. Intentaré demostrar por qué los profesores, instructores y maestros deberían prestar especial atención a los factores culturales, de modo de tomar decisiones conscientes sobre cómo implementar los diferentes componentes de un entorno de aprendizaje. Aunque el concepto de la cultura puede ser un poco abstracto en este punto, veremos que es muy importante para el diseño de un entorno eficaz de aprendizaje. El análisis de Brunner en su libro La educación, invento social, en el año 2000, dice que la relación entre la educación y la cultura se caracteriza por la constante modificación que la cultura le demanda a la educación, ya que la velocidad del cambio y la sociedad en la que vivimos nos obliga a redefinir de qué forma habremos de educar a la nueva generación. De este modo, la educación se ve influida por los constantes cambios culturales, que le exigen tener que rediseñar tanto la metodología como los fines de la educación con respecto a las nuevas habilidades que requiere la evolución de la sociedad, cultura y entorno del aprendizaje. Considerar que la cultura puede ser una buena o mala influencia para un entorno de aprendizaje dependerá de si se comparten o se rechazan los valores y las creencias de las culturas dominantes. Las escuelas Resident Schools en Canadá, donde los niños aborígenes eran forzados a asistir, son un ejemplo de cómo la cultura condiciona la forma en la que las escuelas funcionan. El objetivo principal de esas escuelas era deliberadamente destruir la cultura aborigen y reemplazarla por una influencia religiosa o de la cultura occidental. En estas escuelas los niños eran castigados por ser quienes eran. En estas escuelas todos los componentes del entorno educativo se utilizaban para reforzar la cultura dominante que era impuesta. Sin embargo, los resultados para la mayoría de los niños que asistían a estas escuelas eran desastrosos. Los responsables, que era el Estado y las iglesias juntos, creían realmente que estaban haciendo lo correcto. Aún se piensa que en Canadá se está haciendo lo correcto con la educación en origen, pero aún no se ha visto ninguna solución exitosa. Cultura y nuevos entornos de aprendizaje. Dado que las culturas predominantes son dominantes, es muy difícil cambiarlas. Particularmente, es difícil que una persona solo pueda cambiar de cultura dominante y ya. Aún los líderes carismáticos tienen dificultades, como sucede con muchos de los rectores y decanos de universidad. Sin embargo, las nuevas tecnologías nos permiten desarrollar nuevos entornos y los instructores tienen la oportunidad de crear una cultura que pueda soportar los valores y creencias que consideren importantes a los alumnos en la actualidad. Por ejemplo, en el entorno de aprendizaje online, para que sea efectivo, se debe crear una cultura que refleje lo siguiente: respeto mutuo entre el instructor y los estudiantes, especialmente entre los estudiantes, apertura a las diferentes opiniones y puntos de vista, argumentación basada en evidencias y razonamiento, aprendizaje motivante y entretenido, transparencia en la evaluación, es decir, criterios y rúbricas, reconocimiento y respeto por las personalidades de cada estudiante en la clase, y colaboración y ayuda mutua. En resumen, la cultura es un componente crítico para el entorno de aprendizaje y la educación. Es importante ser conscientes de la influencia que la cultura tiene en todos los entornos de la educación e intentar adaptar esa cultura de modo de que dé soporte del tipo de entorno en el que creemos que será más eficaz. Sin embargo, cambiar la cultura dominante preexistente es muy difícil. No obstante, las nuevas tecnologías permiten crear nuevos entornos de aprendizajes y permiten también crear el tipo de cultura que es más adecuada para sus alumnos. En cada entorno de aprendizaje, sin embargo,
habrá elementos culturales que dominan los otros componentes del entorno. Por este motivo, es considerado que la cultura es el soporte para todos los otros componentes de un entorno de aprendizaje, como en la figura a continuación. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.